Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por este nuevo despertar, por este nuevo día, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Señor. También nuestras vidas, Señor, y la de nuestros familiares, papito lindo. Pedimos que nos bendigas con tu presencia, Señor. Queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a lo que tú tienes en este día para nosotros. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos dándole la bienvenida desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Juan. Ayer leímos los primeros versículos del capítulo 7 y hoy vamos a terminarlo leyendo los versículos del 25 al 52. ¿Es Jesús el Mesías? Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? ¿Pero cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, «Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes». Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? Jesús promete agua viva. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. División e incredulidad. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje del rey David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. También tú eres de Galilea, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea.
Bueno, este es el final del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y recordemos que en los primeros versículos empezamos a hablar acerca de la incredulidad que tenían incluso los mismos hermanos de Jesús, que ellos le decían a él, o sea, si tú te vas a hacer famoso, ¿por qué no vas y te presentas ante todo el mundo para que vean las señales y los milagros que tú haces? Pero ellos básicamente estaban pensando era en la parte humana, la parte carnal, y no estaban sometiendo sus pensamientos a la voluntad de Dios. Él les dice, váyanse ustedes adelante, y él después entra y abiertamente empieza a enseñar en el templo, porque él agarró y se fue por una entrada diferente a la principal, y sin que nadie lo viera llegó hasta allá y empezó a enseñar en el templo. Cuando él lo empezaron a ver, las personas empezaron a preguntarse, bueno, este no es el hombre a quien procuran matarlo, sin embargo está aquí en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? O sea, ellos estaban empezando todo el mundo a preguntarse si verdaderamente el Señor Jesús era el Mesías o no, porque él hacía las señales que él hacía, no eran señales que cualquier persona pudiera hacer, y hacía muchas cosas que todos se preguntaran acerca de que si él es el Mesías. La otra es que mientras Jesús enseñaba en el templo, decía a la gente, es cierto, le dijo a la gente, es cierto que ustedes no saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Él está hablando del Padre. Pero si lo conozco, pero yo sí lo conozco, dice, porque provengo de él y él me envió a ustedes. Mire que él les está hablando a ellos. Está en el templo. Ojo con eso, que muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que porque vamos a una iglesia y de vez en cuando o diezmamos o de vez en cuando hacemos algo así maravilloso, creemos que conocemos al Señor, y hay mucha gente que va a las iglesias que tiene por costumbre ir y hacer cosas en la iglesia, esto, y a llevar ritos y hacer todo lo que mucha gente hace, pero no conocen al Señor, porque Él dice, ustedes no conocen de dónde provengo yo, de la persona que me envió. Y yo no estoy aquí por mi propia cuenta, sino por la voluntad de Dios, porque el Padre fue el que lo envió a él. Entonces, los fariseos, eso les daba mucha rabia a ellos, porque las multitudes que estaban presentes en el templo empezaron a creer, y muchos decían, era como una manifestación, porque dice, ¿acaso esperan que las señales que el Mesías haga son señales milagrosas mucho más grandes de las que ha hecho este hombre? Este hombre ha mostrado muchas señales milagrosas, ¿y no será que acaso este es el Mesías? Entonces los fariseos, cuando se enteran de todas estas comentarios que la gente estaba haciendo, inmediatamente le ordenaron a los guardias del templo arrestar a Jesús. Y mire que en medio de lo que está el Señor hablando, la gente estaba desconcertada por esas palabras que el Señor decía. Unos decían que sí, creían, otros que no, unos decían es el Mesías, otros que no, otros estaban en duda. El caso es que había una revuelta muy grande, y como estaban celebrando la fiesta de las enramadas, recordemos que la fiesta de las enramadas es lo que ellos celebran cada año, recordando de que el Señor les dio por medio de Moisés en la peña, en la roca, salió agua, y esa agua que les dio a ellos el Señor en pleno desierto es lo que ellos conmemoran, las enramadas. Ayer lo hablábamos, que hoy en día muchos hacen, digamos, como en los patios de sus casas, como una especie de camping en una semana, y están recordando ese tiempo donde el Señor lo sostuvo al pueblo de Israel por 40 años. Y miren, ni siquiera la tela de sus ropas se envejecieron, tuvieron alimento, tuvieron agua, y esto es lo que ellos celebran, la fiesta de las enramadas. Entonces el Señor, en el último día del festival,
y es que el más importante de todos, se puso de pie ante la multitud y dijo: todo el que tenga sed, que venga a mí. Recordemos esa frase que dice el Señor: el que tenga sed, venga a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber de lo que las Escrituras declaran del Mesías. Dice que de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Estaba diciendo lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Y ella estaba en el pozo y ella creía que esa agua que él le estaba prometiendo a ella era el agua de ahí del pozo, porque ella decía: ay, sí, dame esa agua para no tener que volver aquí otra vez a mediodía a sacar de esa agua. Y eso es lo que la gente creía también del Señor, que era un agua normal, era un agua natural. Pero con esa expresión de agua viva se refería básicamente al Espíritu Santo. Se refería a que Él, cuando nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. En ese momento no había venido el Espíritu Santo, porque recordemos que ya después de que el Señor sube a los cielos, en Pentecostés es que el Señor derrama de su Espíritu para que en todos los que hemos creído en Él podamos ser templo del Espíritu Santo. Ese templo que él dice que iba a derribar en 3 días y que lo iba a construir al tercer día, era precisamente el cuerpo de Él, el Espíritu Santo, y nosotros íbamos a pasar a ser el templo del Espíritu Santo. Después hay mucha división e incredulidad, porque las multitudes decían unos: ¿será que sí es el profeta, el Mesías? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y acordémonos que los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden a los guardias que fueran a apresar al Señor. Dice que cuando los guardias del templo fueron a arrestarlo, no lo arrestaron y regresaron sin el Señor Jesús, sin arrestarlo. Entonces ellos le preguntaron: bueno, ¿por qué no lo trajeron? Y entonces ellos exclamaron: jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron estos guardias. Mire que es algo asombroso. Muchas veces hay gente que no va a la iglesia y cree más en el Señor Jesús y tiene más temor de Dios que los mismos que van a la iglesia. Porque una persona que no va a la iglesia y teme al Señor, así como estos guardias, miren, los fariseos, sabiendo las señales y los prodigios que el Señor hacía, ellos no temían de Dios, no temían estar haciendo algo en contra del Mesías. Ellos estaban predicando acerca del Mesías, estaban esperando el Mesías, y mire que el Mesías está al frente y no les da miedo hacer lo que hicieron con el Mesías. Pero otras personas que no han estudiado tanto, que no son de la iglesia, que simplemente eran guardias, eran policías, digámoslo así, contratados para cuidar y vigilar el templo, ellos temían más de Dios que los mismos fariseos. Y eso pasa muy frecuentemente. Algo que se ha perdido hoy en este mundo es el temor a Dios. Vemos cristianos que supuestamente cristianos van al templo, que van a la iglesia, que pueden ser diezmadores, que pueden ser personas que tienen habitualmente la costumbre de ir a la iglesia, pero ¿sabe qué? Están ceñidos en pecado, ocultos, viendo pornografía, haciendo cosas indebidas, sin ningún temor, tumbando, dándole la cabeza a la gente, haciendo negocios ilícitos y cualquier cosa que hace una persona que no conoce de Dios. Tristemente, son personas que cuando uno peca adrede y se da cuenta que uno peca y no le da nada, simplemente uno no conoce a Dios. Pero cuando yo no digo que no pecamos, todos pecamos. La diferencia es que cuando uno peca y está a conciencia y tiene el Espíritu Santo dentro de uno, pues hombre, eso le duele a uno mucho y uno siente un gran dolor, arrepentimiento, vergüenza. Y eso hace que uno no vuelva a pecar, aunque sea por un tiempo muy prolongado. Pero una persona que simplemente está atado a vicios y a cosas que no le da ningún temor reverente de Dios, simplemente no está creyendo en el Señor. Por último, hablaban a ver si de pronto alguno de los líderes religiosos creían en el Señor, y tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido de noche a ver al Señor, y él sacó la cara de él porque él sí había creído en el Señor. Y dice: ¿es legal condenar a un hombre antes
de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó él. Y entonces los fariseos le dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Ellos se olvidaron de que el Señor había nacido en Belén, tal cual las Escrituras habían hablado acerca del Mesías. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, gracias te damos, Dios eterno, por esta palabra que tú nos das en este día, Señor. Gracias porque tú viniste, Señor, a este mundo a rescatarnos, Padre Santo, a hacer esas señales y prodigios para que creamos en ti, Señor. Te pido perdón las veces que hemos pecado, Señor, y que de pronto hemos hecho cosas que no te agradan, papito lindo. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos de todos los pecados, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que ese temor reverente que nosotros debemos de tener como hijos tuyos esté en nosotros siempre presente, Señor. Que podamos conocer tu palabra, Señor, y que esa palabra nos lleve, Señor, al conocimiento tuyo y a poder tener comunión contigo, Señor, sabiendo de que cuando no estemos contigo, Señor, y nos alejamos, Señor, estamos perdiendo una gran bendición, porque lo que nosotros a veces tememos en este mundo, lo que nos hace daño al cuerpo, eso no importa, Señor, porque lo que debemos temer es al que puede, después de la muerte, enviarnos a una eternidad sin ti, y ese eres tú, Señor. Así que, Padre Santo, te doy gracias por cada oyente, Señor, y te pido de todo corazón que nos bendigas y que continúes con nosotros en este resto de día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.